En este video voy a mostrar cómo podemos instalar SharePoint Audi Pro. Para ello debemos ubicarnos en un sitio de SharePoint y nos vamos a ir a la opción de nuevo y luego vamos a buscar aplicaciones. Luego nos vamos a ir a la opción de aplicaciones del Store y le vamos a buscar donde dice encontrar más aplicaciones en Store. Finalmente en el buscador escribimos SharePoint Audi Pro. Aquí la vamos a ubicar y la vamos a seleccionar. Luego de esto le damos a la opción de agregar al sitio. Y en esta ventana nos va a mostrar si queremos habilitarlo en toda la organización o solamente en este sitio. Para estos fines de esta demo lo vamos a dejar habilitado para que se despliegue en todos los sitios. Luego nos va a mostrar este mensaje en el cual indica que debemos aprobar ciertos permisos. Simplemente le vamos a dar OK. Luego vamos a regresar a nuestra página de inicio. Y una vez que regresamos a la página de inicio, le vamos a dar al botón nuevo y esta vez vamos a crear una página. Al darle la opción de crear una página, se nos va a desplegar esta pestaña que dice Apps. Y aquí vamos a conseguir el icono de SharePoint Audi Pro, la cual vamos a seleccionar y le vamos a dar crear página. Seguidamente le vamos a dar un nombre a esta página que acabamos de crear. En este caso le voy a poner auditoría y le voy a dar guardar. Una vez que guardamos la página de auditoría, se me va a mostrar estos pasos que debo completar para poder habilitarlo. El primero me indica que debo activar los permisos de API de SharePoint. Para eso le voy a dar este botón que dice habilitar o gran. Y aquí me muestra estos 4 permisos que debo aprobarlos todos, tal como está definido en el primer paso de instalación. Una vez que he aprobado estos permisos, regreso a mi página y le doy al botón de validar. Como se puede observar, ya el primer paso se encuentra completado. Ahora, como segundo paso, nos pide que también debemos habilitar este otro permiso. Para eso le vamos a dar habilitar, nos va a pedir la autenticación y aquí nos indica que debemos dar el permiso. En este caso le vamos a dar aceptar. Una vez que aceptamos, cerramos la página y le damos al botón validar. Vemos que también el segundo paso ya se encuentra completado. Y como último paso, nos pide que confirmemos la suscripción, cual le vamos a dar a aceptar. En este caso nos dice que se ha iniciado el periodo de suscripción y le vamos a dar confirmar. Como ya hemos completado el proceso de instalación, ahora vamos a empezar a dar uso a la aplicación, pero eso lo vamos a ver en el próximo video.